es habitualmente leche y productos derivados de la leche, nata, natillas, yogures, requesón, helados, batidos. Todos. Bueno, a lo mejor es más fácil decir cuántos no consumís nada absolutamente. Uno, porcentaje muy alto de personas que consumís lácteos. ¿Por qué consumís estos productos? ¿Qué razones os llevan a tomar leche, a tomar yogures? Vale, ¿quién se anima? Muy saludable. Son buenos para la salud. Están buenos. Aparte que he oído que no es tan buena como se suele decir, a mí me encanta. Porque están ricos, porque son buenos para la salud, porque está dentro de nuestra cultura desde hace un montón de años. Todos lo que se puede hacer. Yo creo que solo consumimos. Sí. Porque también es bueno para las mujeres a partir de cierta edad para la osteoporosis, ¿no? Los niños crecen estupendos tomando vasos de leche. Todo lo que habitualmente sabemos sobre la leche. Bien, pues todas estas razones que habéis dicho, que sabemos y que desde hace un montón de tiempo están dentro de nuestra información, son las mentiras que la industria lechera nos ha conseguido enseñar. También que las estamos repitiendo aquí sin ninguna duda. Digo mentiras porque a día de hoy está ampliamente demostrado por muchísimos estudios, y no que se hayan hecho precisamente hace un año o hace 10 años, sino hay estudios que tienen hasta 40 y 50 años de antigüedad. Está muy demostrado que los productos lácteos, la leche y los derivados provocan enfermedades. ¿Por qué les interesa que sigamos creyendo esto? ¿Qué razón hay para que nos sigan vendiendo como un producto altamente nutritivo la leche y todos los productos lácteos? Pues evidentemente el dinero. Exactamente. En España mueve más de 10.000 millones de euros al año. O sea, una cifra desorbitada, en tantos ceros que casi que no sabemos muy bien ahora cómo ubicarlo. Hay 1.600 empresas dedicadas a la producción de lácteos que dan empleo directo a más de 26.000 personas, o sea, un colectivo importante. Supongo que ahora en tiempos de crisis todavía más. Y además hay zonas en España que viven exclusivamente del sector lácteo. Zonas que por su difícil orografía o por que están deprimidas económicamente, pues para la subsistencia rural viven de ello. Por ejemplo, Cantabria vive casi exclusivamente de la leche de vaca y Canarias de la leche de cabra. Entonces, tenemos más de 1,5 millones de cabezas de vaca en la cabaña ganadera en España, que dan más de 6 millones de toneladas al año de leche. Estos son aproximadamente 18 litros de leche por vaca y día. Persona, tomamos al año unos 77 litros de leche, 12 kilos de yogur y 7 kilos de queso que todos comemos, como ha dicho el señor antes. Esto a la semana para que nos hagamos a la idea y veáis que más o menos puede ser lo que consumimos cada uno. Son 2 litros de leche por persona, 3 yogures y una cuña de estas de quesos de estas que vienen envasadas, que suelen ser un cuarto de kilo, una cosa así. 20% del presupuesto que tenemos destinadas las familias a gastos en alimentación se vaya directamente a productos lácteos, a leche y productos lácteos. Entonces, ¿qué ocurre con este porcentaje? Pues que coloca a la industria lechera en la primera industria en el sector, en el sector de consumo, en la primera del ranking. O sea, es la industria más rentable a nivel de consumo en España. Las empresas y las grandes empresas lecheras no duden en destinar el 40% de su presupuesto anual a marketing y publicidad. Son ellas las que a lo largo de estas últimas décadas
nos han enseñado lo nutritivos que son los productos lácteos. O sea, ya se han hecho el hincapié para que aprendamos todas estas cosas que hemos mencionado al empezar, son las que nos han enseñado a aprenderlo bien. También nos han enseñado que tomando yogur pues conseguiremos un cuerpo Danone y todo esto, no, esto lo sabemos estupendamente bien. Entonces, en estos últimos años, en los más recientes, como el tema de la nutrición ya lo tenemos muy claro y bueno, pues no hay que seguir incidiendo en él, pues lo que están haciendo es llevar la línea de la publicidad hacia el miedo a las enfermedades. Entonces, recientemente, en estos últimos años, podéis recordar pues, que estamos aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, que tomando un vasito de puleva calcio todos los días, nuestros huesos ya nos despreocupamos de ello porque están muy fuertes. O que dándoles a los niños un Actimel cada mañana, un gesto tan sencillo como abrir la tapita, pues los tenemos protegidos ya durante todo el curso escolar porque no cogen ninguna enfermedad. O que tomando una Danacol al día, pues podemos seguir comiendo chorizo sin preocuparnos del colesterol, porque ya nos lo mantiene a raya. Todas estas cosas también las tenemos que estar aprendiendo bien, porque este tipo de productos se están vendiendo cada vez más. El éxito más clamoroso, o sea, el top de los éxitos en publicidad de estos últimos años, ha sido el aumento espectacular que ha surgido en el consumo de la leche desnatada y semidesnatada. La leche que se vendía y la que todos tomábamos pues hace escasamente 20 años era la leche entera. Prácticamente solo las personas enfermas o que tenían algún problema exagerado de gordura o lo que fuese, eran las que tomaban la poca leche desnatada que se vendía. Pero hoy en día la leche semidesnatada y desnatada están a la cabeza del consumo. La leche entera prácticamente ha dejado de venderse. Es muy poquita la cantidad que se vende. Entonces, utilizando este argumento del miedo a las enfermedades, han cogido el miedo que tenemos al sobrepeso y a la obesidad e incluso para el consumo infantil nos han hecho creer que la leche descremada y desnatada y semidesnatada nos van a controlar mejor el peso. Esta razón, este argumento no es válido. En cuestión calórica, la diferencia que hay entre los tres tipos de leche en un solo vaso de leche es escasamente de 15 calorías. O sea, así típico entre la entera y la semidesnatada, y entre la semidesnatada y la desnatada, otros 7 y pico calorías. O sea, entre los dos extremos, entre tomarte un vaso de leche entera o tomarte un vaso de leche desnatada, te ahorras 15 calorías. Para que sepáis más o menos a lo que corresponde, un tomate tiene 30 calorías. Si tomas 2 vasos de leche, es como añadir a nivel calórico, quiero decir exclusivamente, es como añadir a nuestra dieta un tomate. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos parecería que poner un tomate al cabo del día más o menos en nuestra alimentación iba a hacernos disparar el peso de ninguna manera exagerada. ¿Cuál es entonces la verdadera razón por la que a la empresa, a las industrias lácteas les ha interesado desviar nuestro consumo hacia este tipo de leche? Pues es muy sencillo. La grasa que tiene la leche vale más fuera de la leche que dentro. O sea, la leche vendida líquida, con toda su grasa, que es normalmente 3,5% de grasa de manera natural, pues se está comprando en las ganaderías a unos 35 céntimos el litro. Y nosotros la podemos comprar en las marcas más económicas desde 50 céntimos aproximadamente. Ahí hay un margen de 15 céntimos por litro de ganancia. ¿Qué ocurre cuando sacamos la leche, o sea, la grasa de la leche? Pues que simplemente para hacer el producto más básico, que es un yogur natural, es sencillo, incluso de marca blanca, pues compramos un pack de 4 yogures, cada yogur tiene 125 gramos, ese pack son 500 gramos, o sea, como si hiciéramos medio litro de leche. Ese pack de una marca blanca nos puede costar 50 céntimos o 60 céntimos, igual que valía un litro de leche de marca blanca. Pues ya en yogur se ha convertido en el doble de precio, o sea, en el doble el precio de la leche.
sea, aquí en yogur ya nos está costando la leche a 1 euro el litro. Y si nos vamos ya a yogures tipo Actimel, sabéis que valen cerca de los 2 euros o 3 euros si los compramos de la marca original. Pues estos son 600 mililitros, pues ahí la leche ya, el litro, se nos ha convertido entre 2 euros o 4 euros. Es evidente que hay una razón económica detrás de ese cambio. Según un informe de la OCU, que lo publicaron a principios de este verano, hacia junio, una cosa así, la leche en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de calcio, a lo largo de todos estos años que ellos llevan haciendo el informe, está cayendo en picado, sobre todo en la cantidad de calcio que contiene. La producción, que se ha intensificado de manera espectacular, ha añadido a que la normativa en el año 2006, la legislación que rige este sector, se relajó, pues han conseguido que la calidad media de la leche vaya bajando progresivamente. Además, pues por problemas como siempre de escasez de personal, el hacer que esta legislación se cumpla, pues casi nunca ocurre. Hay muy pocos inspectores que además avisan antes de ir y evidentemente pues no se detectan las irregularidades. ¿Qué ocurre entonces? Pues que encontramos en el mercado marcas, por ejemplo, como la leche Lauki, que no tienen las cantidades de grasa recomendadas en cada uno. Hay unos estándares para lo que deben tener de grasa la desnatada, la semidesnatada y la entera, pues no cumplen estos estándares. Otras marcas están cargadas de fosfatos porque con los fosfatos consiguen enmascarar que la leche está empanciada. O sea, la falta de frescura de la leche se enmascara con fosfatos. Estas marcas, por ejemplo, entre ellas se encuentra Central Lechera Asturiana y Rama. Otras marcas están tan procesadas con tantos tratamientos térmicos que han arruinado absolutamente las propiedades nutritivas. Por ejemplo, la marca Río. En otras marcas encontramos un nivel de suciedad, o sea, no que estén sucias a la vista, pero sí un nivel de microbios y de partículas provenientes de las instalaciones ganaderas mucho más alto de lo que está permitido por la ley, por ejemplo en la Reine Picot. Y otras sencillamente pues añaden leche en polvo. Toda leche en polvo es directamente un fraude, por lo que os he contado antes de que la leche no debe ser, para venderse como leche, no puede estar manipulada. Entre estas marcas encontramos Puleva. Ligar precio y calidad hablando de leche pues es una cuestión estéril, totalmente. La leche que se vende hoy en día a nivel mundial es siempre leche procesada. Leche procesada es igual a decir leche calentada. El procesamiento de la leche, sea cual sea homogeneizada, lo que se hace es disparar la leche a presión en un chorro sobre una plancha de acero que está calentada a 60 grados centígrados. Este es el tratamiento de la homogeneización. La leche UHT, que es el típico tetrabric que encontramos en las estanterías de todos los supermercados, suele estar procesada durante 5 segundos a una temperatura de unos 72 grados para conseguir supuestamente matar los microbios y que luego dure en las estanterías. La leche pasteurizada, que es el tratamiento más suave, es la leche que nos venden como fresca. Está tratada a menos temperatura durante menos tiempo, pero también está procesada. Y la leche de más larga duración, que son las botellitas estas blancas que están en cualquier rincón del supermercado, que se conservan durante muchísimo tiempo sin frío y sin ninguna protección, está tratada durante 20 minutos a 130-140 grados de temperatura. Cuando surgieron todos estos tratamientos, el procesar la leche surgió para protegernos, en principio, de la suciedad y los microbios que supuestamente estaban en la leche fresca. Si fuese la razón esta, pues sería estupenda, ¿no? Porque en definitivas cuentas pues es para proteger nuestra salud. Pero la realidad, como hemos visto antes por
los datos del informe de la OCU, es que la suciedad y las bacterias siguen en la leche. Y lo que no sigue, desde luego, después de estos tratamientos a temperaturas tan altas, son las vitaminas. Se pierde todo el grupo B, se pierde la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, se pierde la mayoría de los aminoácidos esenciales y también se transforma la estructura química de las proteínas, en un sentido en el que nadie todavía ha investigado de cuál será el resultado dentro de nuestro cuerpo de esa transformación biomolecular que sufre la proteína. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas habituales, que habéis visto que en el informe también las mencionaba, que podemos encontrar en un vaso de leche? Y plásticos que proceden de las instalaciones del equipo, que utilizan en las instalaciones ganaderas. Hay cromo, hay boro, hay plomo, hay zinc. También encontramos restos de pesticidas que provienen de la alimentación que se da a las vacas, acaricidas, fungicidas, todo esto que se utiliza en el forraje del que se alimentan. Hay restos también de detergentes y de desinfectantes como ácido bórico, formol, de la limpieza del equipo y de las instalaciones. Y también se encuentran habitualmente restos de antibióticos y de fármacos, de los tratamientos rutinarios que se efectúan, de los tratamientos preventivos que se efectúan sobre las vacas de manera rutinaria. O sea, no hay que esperar a que una vaca esté enferma. Se efectúan de manera rutinaria porque el hacinamiento y la producción intensiva hace que las enfermedades haya que prevenirlas, porque si no la distribución va a ser rapidísima, o la extracción continua, las horas que se pasan las vacas enchufadas a las máquinas, pues hace que las mastitis y las infecciones de las ubres sean muy habituales. Entonces se hacen tratamientos preventivos para evitar estas infecciones. Todo esto se puede encontrar a niveles ínfimos, pero constantes, de los vasos de leche que nos tomamos. En la leche tenemos una combinación que a vosotros me diréis que os parece muy particular. Es un producto que, por su naturaleza, o sea, en sí mismo, es alto en grasas saturadas, es alto en colesterol y la leche de vaca no tiene fibra. Es una mala combinación. Sin embargo, no es el peor de los problemas que tiene como alimento la leche. El peor de los problemas o los peores de los nutrientes que contiene la leche son la lactosa y la caseína. O sea, el azúcar y la proteína de la leche. Hay una sustancia específica, hay dos enzimas específicas en nuestro organismo, la lactasa para digerir la lactosa y la renina para digerir la caseína. ¿Qué ocurre con estas dos enzimas? Pues que de manera natural y gradualmente desaparece naturalmente de nuestro cuerpo. O sea, va desapareciendo progresivamente. En la mayoría de las personas queda una secreción residual de esa enzima. Es por lo que podemos seguir tomando productos lácteos, aún peleándonos digestivamente con ellos. Pero hay otras personas que, bueno, seguro que algunos conoceréis, que les desaparece por completo. Entonces estas personas no pueden, son los intolerantes a la lactosa y no pueden tomar absolutamente nada de productos lácteos porque les provoca problemas digestivos muy graves. A los que nos queda residualmente es alguna secreción de estas dos enzimas. Pues, ¿qué ocurre? Que como la cultura, la herencia que vamos adquiriendo de abuelas, madres y demás nos dice que la leche es un alimento muy bueno, pues seguimos consumiendo productos lácteos. Entonces, cuando la lactasa no es digerida, no es bien digerida en nuestro organismo, se provocan montones de problemas digestivos. Problemas digestivos con los que aprendemos a convivir, pero que no por eso no están pasando a diario con cada uno de los productos que estamos tomando. La lactosa, por lo general, provoca gases, fermentaciones, cólicos, diarreas. La caseína, por su parte, lo que va haciendo a nivel intestinal es crear una película que va tapizando los folículos intestinales a lo largo de toda nuestra vida. O sea, que esos nutrientes cada vez sea más deficiente.
Para que sepáis lo bien que se puede adherir la caseína a nuestro sistema digestivo, os diré que la caseína se utiliza en la industria para hacer uno de los pegamentos más fuertes que existe para papel y madera. Ese sea el producto o el alimento que más mucosidades nos ofrece o nos regala a nivel orgánico. La leche nos provoca un moco además muy espeso que acaba con el paso de los años, pues evidentemente la limpieza, la nutrición y la eliminación, que son tres funciones básicas para nuestro organismo, pues con el tiempo se van deteriorando. El factor principal por el que los médicos, los nutricionistas nos han hecho creer y por el cual nosotros mismos queremos consumir siempre leche es porque yo creo que en la cabeza de todos figura como el alimento rey en cuestión de calcio. O sea, nos preocupa de los huesos, nos preocupa la osteoporosis y queremos cumplimentar nuestra dosis diaria de calcio y por eso tomamos leche. Vale, pues es cierto que la leche de vaca tiene calcio. Tiene calcio y dependiendo de con qué alimentos los comparemos, incluso podríamos pensar que bastante calcio o poco calcio, como veremos más adelante. Pero si realmente fuese tan bueno y fuese tan importante como alimento rey en cuestión de calcio, sería bastante curioso que en Estados Unidos, que son los reyes del consumo de calcio, no se consume en todo el planeta más leche y productos lácteos que en Estados Unidos. Sin embargo, también están a la cabeza de la osteoporosis. Entonces parece un poco paradójico que un país que consume tantos productos para fortalecer sus huesos resulte que sea la enfermedad de descalcificación de los huesos sea también la que más incide en ese país. Y por otro lado, según algunos estudios que más adelante vamos a hablar de ellos, la etnia bantú, por ejemplo, en África, la leche no es un alimento típico de su cultura. Y las mujeres tienen una media de 10 hijos a lo largo de su vida. Hijos a los cuales, pues por escasez de alimentos, les dan de mamar periodos larguísimos. O sea, no como aquí que a los 6 meses ya liquidamos la lactancia, sino que a lo mejor están mamando 2, 3 años juntándose un niño con otro. Entonces, en esta etnia, igual que en los pueblos de Asia Meridional, donde la leche tampoco ha sido jamás un alimento de su tradición, de su cultura, no hay apenas incidencia de osteoporosis. Apenas, o sea, prácticamente nula. Entonces, no parece que sea justamente el alimento que deberíamos de escoger para tener el calcio disponible. Por otra parte, el calcio que contiene la leche tiene una relación muy mala con el fósforo y el magnesio, minerales que también contiene. Como no es un alimento que esté diseñado para los humanos, sino para los terneros, pues nuestra manera de crecer, nuestro aparato digestivo, no es igual que el de ellos. Entonces, la relación que tiene el fósforo y el magnesio con el calcio es muy alta en fósforo y muy pobre en magnesio. Por lo tanto, la mayoría del calcio que conseguimos extraer de la leche se precipita en el intestino en forma de fosfatos cálcicos y lo eliminamos por las heces. O sea que es muy poquita la cantidad real de calcio lácteo que conseguimos llevar a los sitios en los que el calcio hace falta. Nos están vendiendo la osteoporosis como una enfermedad que sin remedio tendremos que sufrir a partir de los 45-50 años, las mujeres sobre todo, y los varones un poco más adelante. O sea, es como algo propio relacionado con nuestras hormonas o con nuestra naturaleza, algo que nos va a pasar inevitablemente. Cuando hace escasamente 20 años nadie sabía lo que era la osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que sí ocurre en torno a los 40-45 años, un poquito más allá, que sí que es verdad que progresa con la edad y no la descalcificación de los huesos? Pues justamente lo que hemos comentado antes con el caso de tu hija. La acidificación del cuerpo, o sea, la acumulación de las toxinas, de las sustancias tóxicas, de los malos alimentos
Los residuos que van dejando todas las cosas que no deberíamos de comer son los que van haciendo que el organismo se acidifique, se intoxique o se atasque, como lo queráis llamar, pero en definitivas esto es lo que provoca que tengamos un gasto de calcio mayor. El calcio es un mineral alcalino por naturaleza y es su función principal en neutralizar la acidosis. ¿Qué nos provoca la acidosis? Aparte de la leche y los lácteos, que ya habéis comprobado por lo que os he contado antes, pues todo el tipo de alimentación que llevamos ahí hoy en día, todas las comidas procesadas, la bollería industrial, las harinas refinadas, la pasta blanca, el pan blanco, la harina que utilizamos para todos los rebozados y demás, las chuches que les damos a los niños, el azúcar, incluso el azúcar moreno que se está vendiendo hoy en día es azúcar blanco tostado, o sea que azúcar refinado igualmente, todo este tipo de productos y sobre todo, y de lo que más se está vendiendo hoy en día y que ha aumentado también muchísimo su venta, todas las comidas preparadas. O sea, todas las estanterías de comidas preparadas, las fabadas, los canelones, las lasañas, todo esto está atiborrado de conservantes, colorantes, es 225, 347, todos estos productos son muy acidificantes. El café, el tabaco, la contaminación atmosférica, que al cabo de muchos años hace que el desgaste de calcio empiece justamente en torno a los 45-50 años, porque la ingesta de calcio diaria, o sea, lo que entre los alimentos que comemos normalmente ingerimos de calcio, se va en las funciones habituales del día. Entonces, para esos otros añadidos con los que sobrecargamos el organismo, que son todos estos productos y alimentos que acabamos de mencionar, hace falta extraer el calcio de los huesos. Tenemos un 99% del calcio que contiene nuestro organismo está depositado en los huesos y en los dientes. Entonces, a partir de esas edades, pues evidentemente la extracción del calcio va provocando la osteoporosis, también se van notando los problemas dentarios a partir de estas edades y hay que echar mano del calcio que está depositado porque lo que comemos a diario no es suficiente. Realmente en las sociedades que vivimos hoy en día, en estas sociedades desarrolladas, que llamamos así las occidentales, nadie tiene un déficit de calcio, porque el calcio, prácticamente todos los alimentos contienen calcio en mayor o menor proporción y nuestra alimentación es tan variada que no tenemos para cumplir, para acabar de tomar los 800 miligramos que necesita una persona sin ningún necesidad puntual de aumentar el calcio, pues con los alimentos de las comidas diarias lo tomamos. Incluso las embarazadas, los niños en edad de crecer y las mujeres con problemas de osteoporosis que necesitan una dosis aumentada, 1200, 1400, comemos tanto, o sea, comemos tan en exceso, tanta cantidad de comida, que incluso así conseguimos cumplimentar la dosis diaria recomendada. Pero claro, si entre toda esta alimentación hay montones de este tipo de comida, pues entonces, claro, el calcio ya no es suficiente y hay que tirar del que está depositado en los huesos. Entonces, finalmente, como hemos ido apuntando ahora, la acidosis metabólica acaba provocando enfermedades. Esto es lo que os decía al principio. Hay muchos estudios desde hace desde hace 20, 30, 40, 50 años que ya relacionan directamente el consumo de productos lácteos con enfermedades. Con la anemia, con la artritis, con el asma, con las cataratas, con el cáncer de pulmón, con la incontinencia urinaria, con las inflamaciones de oídos, de gargantas, con sinusitis, con las reacciones alérgicas, con el cáncer de mama. Con el cáncer de mama en concreto hay 7 u 8 estudios que lo asocian. Con el síndrome de malabsorción, con los trastornos del sueño, la agitación y falta de concentración en los niños, las úlceras de estómago, el cáncer de páncreas, la enfermedad de Crohn, el
el autismo, la diabetes tipo 1, la esclerosis, el estreñimiento, las enfermedades coronarias, los linfomas, la migraña, las dificultades del aprendizaje, la infertilidad femenina. O sea, como veis por lo que os acabo de decir, tanto de cosas que podríamos hablar que son leves, como de enfermedades muy serias. La leche que nos venden está cargada de sustancias nocivas. Nutricionalmente hablando, no es un alimento bueno. Al cabo de los años nos acaba provocando enfermedades. Sin embargo, nos sigue preocupando el tomar calcio. ¿De dónde sacamos el calcio? ¿Cuáles son las fuentes de calcio buenas? Bueno, pues como os he dicho antes, todos los alimentos, prácticamente todos, contienen calcio. Es cierto que en cantidades muy mínimas, la mayoría de las verduras y de las frutas pues tienen a lo mejor 30, 20 miligramos por 100 gramos. Pero si seguimos una alimentación muy variada, como hemos dicho antes, pues la realidad es que el déficit de calcio no se va a producir entre nosotros con total seguridad. Pero claro, si somos conscientes de que debemos aumentar la ingesta de calcio porque estamos acidificados, pues es cierto que debemos de recurrir a los alimentos que más nos ayuden. Entonces, si suprimimos los lácteos, yo como idea sencilla os diría, si tomáis como rutina el poner una ensalada como las que conocemos normales, lechuga, tomate, cebolla y unas aceitunas, o sea, la ensalada básica, no ensaladas aquí muy rocambolescas, sino una ensalada básica. Si tomáis por costumbre ponerla todos los días delante en la comida como primer plato o como acompañamiento del plato principal y en la cena, pero os la coméis, o sea, un plato de ensalada que no sea la guarnición de ensalada que le ponemos al lado al pescado que luego se queda ahí, sino un plato de ensalada y si luego hay que comer pescado, si luego se come pollo, o cada uno lo que habitualmente coma, unas lentejas o lo que vaya a comer. Pero ese plato de ensalada se consume, pues la ingesta de calcio está asegurada. O sea, esto es una medida sencilla. Luego además, para que sepamos cuando hablamos de un alimento rico en calcio o no, os digo, todos los productos lácteos a los que consideramos ricos están en torno a los 110 o 140 miligramos por 100 gramos. Están estos alimentos a los que hemos considerado ricos en calcio desde siempre. Muy cercanos a ellos y un pelín por debajo están ya las acelgas y las espinacas, 110, 105 miligramos por 100 gramos. Y luego, superando los lácteos, encontramos bastantes alimentos de uso común o conocidos por todos, como son los higos, os digo las cantidades si queréis, ya creo que estáis tomando nota. Tenemos la yema de huevo, tiene 141 miligramos por 100 gramos. Los higos secos, 190. Los berros, 214. Las almendras, que son muy conocidas, 252. La soja 260, las semillas de sésamo 783. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, a esas dos ensaladas que hemos dicho, le añadimos una en la comida, por ejemplo, la yema de un huevo duro rallado por encima y en la cena echamos unas semillas de sésamo, por ejemplo? Pues las semillas de sésamo con sus 783 miligramos por 100 gramos, solo con un puñadito nos están duplicando el valor en calcio de esa ensalada, y la yema de huevo también. Para mí una medida fácil, si estoy preocupada por el calcio, de implementar en el día a día es esas dos ensaladas, las añado el sésamo, la yema de huevo, los berros, que también hemos dicho que tienen mucho, unas almendras picadas y espolvoreadas por arriba, y esas dos ensaladas me las como todos los días. Y que luego tengo un poco de hambre entre horas, en la merienda o justo antes de la comida, pues acostumbraros a tener un puñadito de almendras o higos secos o de cualquier otra cosa que se pueda comer así en un puñadito, y
y os despreocupáis del calcio. Hay productos que no son conocidos ni habituales, pero a mí me parecen muy interesantes desde muchos puntos de vista, que son muy ricos en calcio. Por si queréis probarlos, añadirlos a vuestra alimentación diaria, son el verde de alfalfa y el verde de cebada. Son los brotes tiernos de la alfalfa y de la cebada. Entonces, el verde de alfalfa, por ejemplo, tiene 1750 miligramos de calcio por 100 gramos. O sea, esto comparado con los 100 gramos que tenía la leche, o sea, 100 miligramos de la leche, es una cosa como para que el verde de alfalfa estuviera publicitado a nivel mundial. Y el de cebada tiene 1100, un poquito menos. Sin embargo, el de cebada, por su relación calcio-fósforo, es muy interesante. Están perfectamente equilibrados. El de alfalfa, por ejemplo, a las mujeres nos viene mejor porque tiene una fitohormona, uno de sus ingredientes es una fitohormona que hace que la época de la premenopausia y posmenopausia se pasen bastante mejor a nivel de sofocos y de desarrollos hormonales. Entonces ahí os cuento las dos cosas para que cada uno elija lo que quiera. Y otros de los alimentos que para mí es, como si dijéramos ya, la solución definitiva a despreocuparse del calcio son las algas. El alga wakame tiene 1380 miligramos por 100 gramos. El alga hijiki 1400. El alga kombu 710. Y el alga dulce 560. O sea, incluso la que menos tiene ya 5 veces más que lo que tienen los productos lácteos. El alga dulce en concreto también tiene una relación calcio-fósforo muy equilibrada, o sea, muy interesante, igual que el verde de cebada. ¿Por qué me gusta a mí recomendar las algas? Primero, porque si tenemos un problema, una preocupación con el calcio, como veis, duplican, triplican, cuadruplican, no sé qué deciros de lo que hacen, del número de veces que multiplican la cantidad de calcio que pueden contener los productos lácteos. Luego, por otra parte, las algas, por su naturaleza, son muy desintoxicantes. Entonces, si tenemos que preocuparnos también por todo aquello que se añade y acidifica nuestro cuerpo o lo intoxica y necesitamos un buen limpiador, las algas son ese buen limpiador. Y por último, además, las algas no tienen prácticamente calorías. Entonces, si tenemos cada vez en España más incidencia de sobrepeso, obesidad, o llegados a ciertas edades es cierto que se va cogiendo peso sin saber por qué, o se deja de perder con la facilidad que se perdía antes, pues las algas son lo mejor. Cuidan los huesos, limpian el organismo y encima no nos añaden calorías. O sea que para mí el añadir, por ejemplo, como decíamos antes, el sésamo o la yema de huevo, pues echar un puñadito de algas dulces picadas o de hijiki encima de las ensaladas, que además mejoran el sabor de las sopas y de las ensaladas muchísimo, pues sería como si dijéramos el gesto básico para olvidarse ya de los problemas. Todo lo que os he presentado en la conferencia son informes técnicos, estudios científicos, muchos datos de estadísticas, todos de sitios pues con un respaldo para todos nosotros importante, como puede ser el INE, el Instituto Nacional de Estadística, grandes publicaciones a nivel médico, estudios de grandes universidades. Sin embargo, para concluir, me gustaría que en vez de apoyarnos en tantos datos científicos y en tantas cifras, nos apoyáramos más en el sentido común. Los seres humanos somos animales mamíferos. Los mamíferos comparten, todos los mamíferos a nivel terrestre comparten dos características entre ellos. Primera, referente al tema de la leche, claro. Primera, que solo consumen leche de su propia especie. Y segunda característica, que solo toman leche durante el periodo de lactancia. Dure lo que dure cada especie. Pero más allá del periodo de lactancia, ningún animal sigue tomando leche. De hecho, si observáis
si tenéis animales cerca que hayan parido, veréis que las madres, a partir de cierta edad, rechazan ya a los cachorros desde que ya pueden comer otro tipo de alimentos y esos cachorros no vuelven a tomar leche. Entonces, ¿cómo es posible que el mamífero que se jacta de tener el cerebro más desarrollado, el Homo sapiens sapiens, resulte que ignore o no quiera ver estas sencillas obviedades porque están al alcance de todos? Pues es un tema que me gustaría que reflexionaseis y después decidierais si merece la pena seguir tomando o no productos lácteos con el precio que hay que pagar por ellos.